Hermanos, pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 6, versos del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza, oh Dios. Nos acercamos ante ti agradecido por tu mucha misericordia y bondad para con cada uno de nosotros al permitirnos estar aquí en este día, reunidos como un solo cuerpo para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Pedimos, oh Dios, de que tú te manifiestes a tu iglesia a través del poder de tu santa palabra, que podamos ser edificados y transformados por ella, Señor. Que nuestros pecados sean confrontados y que podamos ir a ti en arrepentimiento. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que ilumine nuestra mente y también nuestros corazones para aplicar tu palabra, Señor. Edifica tu iglesia, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Ahora sí, hermanos, estamos avanzando con estos sermones sobre disciplinas espirituales. Usted podrá recordar que hemos atendido ya la disciplina de asimilar la palabra de Dios y la de la oración, y hoy nos acercamos a esta disciplina espiritual del ayuno. Así que este sermón estará compuesto de dos partes. En la primera vamos a ver qué es y en qué consiste el ayuno, y en la segunda parte, cómo debemos ayunar. Y cuando usted escucha que una persona es alguien que practica el ayuno, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Pensará que es alguien radical, fanático tal vez? ¿Sigue en la prehistoria o todavía tiene prácticas muy antiguas? ¿Qué será el ayuno y por qué lo hacen algunos creyentes? Aunque debemos reconocer de que muchas de las religiones paganas han adoptado también esta práctica de ayunar, ¿no? Entendemos el ayuno como una disciplina espiritual y hemos definido las disciplinas espirituales como esas prácticas, esos hábitos de devoción y adoración que el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios ha adoptado desde tiempos antiguos. Entre esos está, pues, efectivamente la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, entre otros, ¿no? Y en esta porción del Evangelio de Mateo, capítulo 6, en este pasaje que es parte del Sermón del Monte, una y otra vez, imagen tras imagen que Cristo va presentando, Él se encuentra luchando contra la falsa piedad de los judíos, de los ancianos, de los fariseos de la época. La falsa piedad versus la verdadera devoción. Eso es lo que se encuentra allí. Cómo los ciudadanos del reino, como los hijos de Dios, practican la oración versus cómo lo hacen los hijos del mundo, los legalistas, los pietistas de la época. Cómo ofrendan o dan los hijos de Dios versus cómo lo hacen las personas legalistas de allí, ¿no? Así que entendemos que las disciplinas espirituales están en una completa oposición a la falsa piedad. Luchan contra el pietismo, hermanos, que como explicamos ya varios domingos atrás, lamentablemente el pietismo es una realidad en nuestras iglesias. Es un mal con el que tenemos que lidiar cada día. Para que tengamos una idea del contexto de este pasaje de Mateo 6, debemos comprender que algunos grupos, como los fariseos, saduceos, entre otros grupos judíos de la época, habían elaborado un plan, un calendario, un programa ritualista que deberían seguir
todos los tiempos, que deberían observar de manera metódica para poder ser verdaderos santos, decían ellos, para ser puros. ¿Les suena tal vez parecido a lo que ocurre en nuestra actualidad? Con estos programas que se crean para ser más santos. Los fariseos, hermanos, eran los campeones de la piedad de la época. Eran los número uno. Por eso Jesús en este sermón del monte los confronta seriamente en cuanto a lo que ellos practicaban versus lo que las escrituras enseñaban, ¿no? Así que lo primero que quiero llamar su atención es ¿qué es y en qué consiste el ayuno? En sermones pasados hemos definido la disciplina de la oración. Hemos dicho que la oración es un acto de adoración hacia Dios. Es devoción sincera a través de la cual usted cuando ora, yo cuando oro, cuando lo hacemos como iglesia, estamos mostrando nuestra dependencia completa de Dios. Nos acercamos ante Él en oración reconociendo que es la única fuente de toda bendición, de toda gracia, de toda misericordia y de todo perdón. Adoramos a Dios y reconocemos esto cuando oramos. También dijimos que cuando asimilamos la palabra de Dios, cuando tenemos una condición correcta y una disposición adecuada para escuchar a Dios, leer su palabra, meditar su palabra, estudiar su palabra, memorizar su palabra y aplicar su palabra en nuestras vidas, estamos reconociendo el valor que ella tiene, aceptando su juicio sobre nosotros y sometiéndonos a sus preceptos y mandamientos. Eso es lo que ocurre cuando nos disciplinamos en las Sagradas Escrituras. Cuando abandonamos estas cosas, cuando no estamos disciplinados en la palabra de Dios, estamos diciendo que no hay valor alguno para nosotros en el contenido que la Biblia expresa, que no me someto a los juicios de Dios, que no deseo ser juzgado por ella, ni guiado y exhortado, sino que en su lugar mi propia voluntad, mis deseos es lo que dirigen mi vida. Y cuando no oramos, mis hermanos, estamos diciendo que no dependemos de Dios. Yo no necesito ir a Él porque tengo todo lo que yo mismo puedo producir para mi sustento, para mi bienestar, para mi justificación. Así que es importante entender qué es el ayuno. En un lenguaje sencillo, muy sencillo, podemos entender el ayuno como la práctica de abstenerse de consumir alimentos y en muchas ocasiones de ingerir líquidos con propósitos espirituales, a través de lo cual el creyente arraiga su dependencia en Cristo. Y esta abstinencia de los alimentos y de la bebida puede ser por un tiempo determinado, un tiempo corto o un tiempo más prolongado, un día, etc. También el mismo puede ser parcial o total, que puede incluir la abstinencia completa de cualquier alimento y bebida, como solo del alimento y ingerir bebidas. Algunos ven en Daniel capítulo 1, verso 10, un ejemplo de un ayuno parcial, ¿no? Como tal, donde Daniel y sus amigos rechazan la comida de Nabucodonosor y deciden vegetales. Y no sé cuántos aquí en algún momento de su vida practicaron el ayuno de Daniel. Solo pimentones y cebollas. Nada de filete y costilla, dijeron. En Daniel, mis hermanos, debemos entender en el contexto del relato bíblico lo que está ocurriendo, porque ellos rechazan la comida de Nabucodonosor, que implicaba la cultura hebrea y la comida que se le ofrecía en Babilonia, pero lamento tal vez arruinar los sueños de algunos, no era un ayuno, sino una dieta, lo que Daniel y sus compañeros practicaron en Babilonia. Sin embargo, mis hermanos, la noción bíblica del ayuno implica mucho más que esta sencilla definición que yo le di de abstenerse de alimentos con fines espirituales para mostrar nuestra dependencia a Dios. Podemos, en una definición más profunda, decir que el ayuno en las Escrituras es entendido como adoración a Dios, en el que el cristiano practica un acto de negación de sí mismo
en el cual, debido a una motivación espiritual y como parte de la autodisciplina, el creyente, el cristiano, renuncia a aquellas cosas como el alimento y la bebida y otras distracciones, por un tiempo determinado con el propósito de dedicarse exclusivamente a la lectura reflexiva de la palabra de Dios, a la meditación de las Escrituras, a la constante oración y a las obras de piedad. Eso es el ayuno, de acuerdo a las Escrituras. En términos sencillos, un completo estado de humillación. ¿Cuántos aquí han ido a trabajar mientras ayunan? No se preocupe, yo también cometí ese pecado en algún momento. Este estado de humillación demuestra, en primer lugar, debe mostrar nuestra verdadera condición, nuestro reconocimiento a las causas que motivan mi ayuno. El pecado en nuestras vidas, alguna prueba difícil, alguna decisión importante para tomar. Espero que todos los solteros que se quieren casar estén ayunando para que el Señor le muestre quién es su futura esposa, ¿no? Esa es una decisión importante que tomar. Eso no es como abrir un cereal y raspar un premio. Salió María, me caso con María. No es tan sencillo, hermanos. Decisiones importantes, acontecimientos que vas a experimentar y que necesitas separar este tiempo especial a Dios. El creyente entonces busca eliminar toda distracción para enfocarse en este tiempo de devoción a Dios. Pero veamos el testimonio de las Escrituras. Hemos entendido que el ayuno es parte de las disciplinas espirituales, la práctica de devoción que todo cristiano desde tiempo antiguo ha ejercitado. ¿Para qué? Para adquirir una conducta santa. Es parte de esa disciplina. Ahora hemos definido qué es el ayuno. Pero ¿qué dice entonces el testimonio de las Sagradas Escrituras? Observemos el Antiguo Testamento. Se nos dice en las Escrituras que Dios exigió un ayuno al pueblo de Israel una vez al año, y este se realizaba en la fiesta del día de la expiación o redención. Levíticos 19, 29 al 34, Números 29, 7 al 11 dan este registro. Un mandato de Dios a Israel en este caso. Sin embargo, este no es el único momento de las Escrituras en el Antiguo Testamento donde se da esta instrucción de parte de Dios o donde el mismo pueblo se inclina a un ayuno. Por ejemplo, tenemos el registro de Nehemías, quien reunió al pueblo y ayunó en silicio y estando en pie confesaron sus pecados. En ese momento de los repatriados, cuando se empieza a restaurar nuevamente la nación, Nehemías convoca un gran ayuno en todo el pueblo. ¿Cuál era el motivo del ayuno? Lo dice el pasaje: expiación de pecado, confesión. Jonás, nuestro querido profeta en Nínive, después de su predicación, la predicación más efectiva, el evangelismo más eficaz que la Biblia registra, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, toda la nación se convierte. ¿Pero qué hace el rey? Llama a un ayuno nacional. ¿Cuál era la motivación? Si no nos arrepentimos, Nínive perecerá. Moriremos todos. Así que toda la nación se vuelca en un ayuno. Moisés también ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para su pueblo. En este caso era la renovación del pacto. Dios estaba, que decía a Moisés: ¿sabes qué? Lo destruyo a todo y hago de ti una nación. Se acaba este problema. No tipo está peleando con becerros de oro y todos estos asuntos. Y vemos que cuando se renueva el pacto, Moisés está ayunando. El rey Josafat se encuentra en guerra. Los ejércitos de Moab y Amón avanzan ferozmente ante él. Lo superan en armamento, en personas. ¿Y qué hace este rey? Confía en caballos, confía en espada, confía en sus escudos. Convoca un gran ayuno a la nación. Todos los hombres de guerra, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, este rey. También tenemos el ejemplo de Esther, esta reina. Se ha dado cuenta de que Amán tiene un plan malvado para destruir a todos los judíos.
incluyéndola a ella, que era judía. Cuando su tío, o primo, mejor dicho, Mardoqueo, conversa con ella, ¿qué hace esta reina? Le dice, trae a todos los judíos de Susa, ayunen, y yo y mis doncellas ayunaremos antes de ir a exponer el caso ante el rey, antes de ir a esta reunión importante donde buscaba hacerle ver al rey que Amán quería destruir a los judíos. Esdras también publicó ayunos antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. Dice el texto, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Dios un camino derecho. Tenemos que atravesar todo este recorrido para regresar a Jerusalén, de donde estamos expatriados. Señor, queremos que dirijas nuestros caminos, que nos guarde. Decisiones, motivaciones importantes, y todos los que estaban volviendo, todos los desterrados, tuvieron este ayuno. Y tenemos también a David. Ayunó cuando intercedía a Dios por la salud de su hijo. ¿Recuerda ese pasaje? Él ha tenido este pecado con Betsabé. Dios ha traído al profeta Naamán. Ha venido un juicio sobre él. Su hijo está muy enfermo y él está ayunando y orando por varios días por la salud de su hijo. Todos estos, hermanos, son testimonios en las Escrituras de personas que eran parte del pueblo de Dios, que vieron en el ayuno un acto de adoración, de humillación completa, de negación a sí mismo de distracciones, de alimentos, de bebida, de redes sociales, por decirlo así para usted hoy, para separar un tiempo. No en el trabajo estaba David ayunando, o mientras iba a una fiesta con familiares, no. Separando un tiempo real de humillación a Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento podemos decir que no se registra un mandato directo del ayuno como en el Antiguo Testamento, pero tampoco hay una prohibición de tal acto de adoración a Dios. Sin embargo, encontramos que la cultura cristiana, por decirlo así, adoptó las prácticas que venía heredando de la iglesia de Jerusalén, de los judíos, como ocurrió con la primera iglesia cristiana allí en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Mateo 9:15, cuando Cristo es confrontado por los discípulos de Juan, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Sí? Es la pregunta que le hacen a todos los reformados. ¿No tiene un amigo que no es reformado? ¿Usted por qué no ayunan? Bueno, mira, y respondemos tantas cosas, ¿no? De por qué no ayunamos. Pero notamos que lejos de condenar Cristo el ayuno, decirle, mira, Juan no es reformado, por decirle algo, ¿no? Lejos de eso, ¿qué hace Cristo? Defiende el ayuno. Le hace esta pregunta a los discípulos. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? La respuesta es no. Si estás en una boda, no vas a estar como si estuvieras en un velorio. Pero, dice Cristo, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces más vale que ayunen. Ayunarán, dice. Cuando ya yo no esté con ellos, de quien dependen, a quien tienen acceso directo en este momento, cuando les sea quitado, ayunarán. Así que el Nuevo Testamento sí nos deja claros ejemplos del ayuno, los cuales son de edificación y estímulo para que nosotros hoy también adoremos a Dios a través de esta disciplina espiritual. El primer y más grande ejemplo en el Nuevo Testamento viene de nuestro propio Señor Jesucristo, un hombre de ayuno. No un día ni dos, varios días. Un evento importante, él acaba de ser ungido como el Mesías, ha sido bautizado, el cielo se ha abierto, una voz se ha escuchado, este es mi Hijo en el cual me complazco, es llevado por el Espíritu Santo para ser de una vez confrontado contra la serpiente, y él está en ayuno y oración en ese evento, ayunando. ¿Qué decir de Pablo? Después de su conversión, ¿qué nos dice el libro de Hechos? Se encontraba de ayuno. No había comido nada hasta que entró este creyente que oró por él. La iglesia primitiva siguió también el ejemplo de los apóstoles y de Cristo.
se nos dice que la iglesia de Antioquía, antes de enviar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, ayunaron. Pablo y Bernabé, antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que fundaban, también ayunaron, nos dice el texto. En Mateo 6, el verso de hoy, el propio Jesús da por sentado que sus discípulos van a ayunar y que ayunarían. Por eso el texto dice, cuando ayunéis, no seas como los hipócritas. Da por sentado que es una disciplina común en ello. John Stott comenta, dice, que es clara la evidencia de que los grandes proyectos y necesidades especiales necesitan oración especial, y la oración especial también incluye el ayuno. Comenta esto. Ahora, ¿por qué debe usted ayunar? Debe ayunar porque el pastor Andy dijo que tiene que ayunar. Así que usted ahora va a agarrar su calendario y escribirá ayuno en X cantidades de días. Una de las cosas que quiero dejar claro, mi hermano, después de haber visto todos estos breves ejemplos, que no son exhaustivos de todas las escrituras, sino algunos de lo que la Biblia nos muestra sobre el ayuno, el propósito es que usted pueda aprender cuál es y en qué momento el ayuno tiene lugar. A diferencia de la oración que se nos manda, orar en todo tiempo, en todo lugar, por todas las cosas, el ayuno tiene un lugar determinado y específico, unas circunstancias necesarias en el cual debemos ir a Dios en ayuno. La primera, por el pecado en nuestras vidas. El ayuno puede ser parte de nuestra confesión y arrepentimiento a Dios a través de la oración, y el ayuno sincero nos lleva a Dios a mostrar el dolor por nuestro pecado. Si haya habido momentos o situaciones donde hemos caído escandalosamente, el ayuno es parte de estas confesiones sinceras a Dios. Lo segundo, o la segunda situación en la que el ayuno tiene lugar, cuando atravesamos pruebas difíciles. Todos estos ejemplos que observamos, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios o personas específicas o la iglesia cristiana de Antioquía se encontraban atravesando pruebas difíciles. Así que al igual que el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en la actualidad presenta pruebas difíciles. El ayuno individual o congregacional también, porque es una disciplina interpersonal, es decir, que el ayuno puede ser celebrado por toda la iglesia, como fue celebrado por todo el pueblo de Israel, como fue celebrado por la iglesia de Antioquía, como fue celebrado por la nación cuando el rey demandó ayuno para todos, por decirlo así. Entonces, sea que se dé individual o congregacionalmente, dependiendo del caso, es un acto legítimo de adoración a Dios para pedir ánimo, fortaleza para soportar la prueba. Esta prueba puede ser una situación difícil a nivel local, personal en tu vida, algo a nivel mundial, como la pandemia que pasó, un ejemplo. Pueden ser estas situaciones. Una enfermedad también en la que te encuentres pasando. Son situaciones importantes, difíciles pruebas, en la cual el acto de ayunar, acompañado con nuestra devoción y oración, es legítimo. También en la toma de decisiones importantes. El ejemplo de Antioquía buscó a Dios en ayuno y oración, pidiendo discernimiento al momento de elegir ministros y ancianos. No como ocurre en nuestras comunidades evangélicas. ¿Viste que el hermano Pedro predica bien? Pastor. ¿Viste que la hermana Juan se va a ir de la iglesia? No, pongámoslas a cargo del líder de tal grupo para que se quede. No, hermanos. Así no funcionan las cosas en la iglesia de Cristo. Los hombres que van a estar al frente, los hombres que van a hablar en nombre de Dios, los hombres que van a dirigir a las ovejas de Dios, deben haber sido nombres de individuos a los cuales la iglesia buscó y consultó a Dios en oración y ayuno antes de ponerlo al frente de la iglesia.
Recuerdo mi ordenación y la de otros pastores, mientras estábamos siendo examinados por pastores de iglesias presbiterianas de Estados Unidos, de otros lugares, también panameños y bautistas también. La iglesia estaba orando, recuerdo yo, en otros salones, pidiendo ahí, rogándole a Dios que los que iban a ser pastores pudieran convencer a los otros que lo ordenaran pastores. Es broma, ¿no? Orando para que el Señor mostrase su voluntad, si sí o si no. Eran hombres que ameritaban ser llamados al ministerio. Toma de decisiones importantes. ¿Cuántos aquí nos encontramos semana tras semana o mensualmente con decisiones muy importantes en nuestras vidas? Yo di el ejemplo así nomás del matrimonio como tal, pero si tú estás considerando casarte, esa es una decisión importante. Eso no es como decidir si Pepsi o Coca-Cola, hermanos. No es ese nivel de decisión. Si te quieres mudar de país, por decir un ejemplo, tienes que buscar la voluntad de Dios. Cambiarte de un trabajo también. ¿Cuántos han cambiado de trabajo para ir a un trabajo que ahora le impide ir a la iglesia el domingo? Vaya decisión. Vaya sabiduría de lo alto. Vaya discernimiento espiritual de que cambiaste de un trabajo que te paga más, pero que te prohíbe reunirte los domingos con Dios. Decisiones importantes, hermanos. También ejercitar el dominio propio. Esta es una razón bíblica para ayunar. John Stott, citando aquí a los padres antiguos, él dice: el hambre es uno de nuestros apetitos humanos básicos y la gula uno de nuestros pecados humanos básicos. Así pues, el dominio propio no tiene sentido a menos que incluya el dominio de nuestro cuerpo, y esto es imposible sin la autodisciplina. Hasta aquí la cita. Así que el dominio propio puede implicar la lucha contra pecados como la pornografía, la glotonería, la pereza, compras excesivas, dependencia de las tecnologías, muchas cosas que roben nuestra atención y devoción a Dios, todo aquello que compita con tu tiempo de disciplina espiritual. Sé que tienes esas cosillas, hermanos. Sé que están allí en tu vida, esas cosillas que te roban tiempo. Los que tienen hijos han podido experimentar eso. Tu hijo puede ser el ejemplo máximo de lo que es un niño cristiano hasta que le quitas el celular. Allí puedes ver lo que es Berkhoff y Hodges y Erickson describen como pecado original, depravación total, revolcándose y pataleando por la dependencia de la tecnología. Y sé que en tu vida tal vez no patalees como un niño cuando no tienes celular, pero sí habrán otras cosas que compiten con tu tiempo de oración, con tu tiempo de lectura de la palabra, con tu tiempo de reflexión, con tu tiempo familiar, el trabajo. Siempre hay que poner el pan en la mesa y eso ocupa el lugar de prioridad sobre sentarte en la misma mesa para ser el sacerdote de tu casa y tener alimento espiritual con tu familia. ¿Cuáles son las cosas? Dominio propio. Pero la iglesia antigua también encontró otra razón. Ellos ayunaban con el propósito de compartir el pan con los necesitados. Así que entre los cristianos antiguos se creó esta práctica en la cual mientras ayunaban y buscaban a Dios en oración, también todo lo que ellos iban a consumir en el día era donado para el necesitado. Ahora bien, no quiero que se transmita la idea de que usted debe compartir con el necesitado solo el día que ayuna, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que era una de las prácticas de la iglesia antigua. Ahora mira esto. Este pasaje es muy esclarecedor. Isaías 58, del 1 al 12, tú puedes leerlo en tu Biblia. Dios nos dice lo siguiente aquí en su palabra. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia
y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El ayuno que Dios espera de ti, hermano. Y es interesante, pareciera que hablara a nuestra época, ¿no? ¿Cuánto ayunan para entrar en debate? Tú ayunas, tú no ayunas. Lutero ayunó, Calvino no ayunó, fulano ayunó, sultano ayunó. ¿Cuánto ayunan y están en conflicto con sus hermanos? Y el mismo principio de ni siquiera traigas tu ofrenda aquí si no has ido a arreglar tu conflicto con tu hermano, implica en todos los actos de adoración. El mismo principio de que para que Dios te perdone tu pecado, perdona a los que te han ofendido primero. Lo dice aquí. Levantas el dedo amenazador, dice, para conflicto, Isaías. ¿Ese es el ayuno que yo pedí, dice Dios? No lo es. No lo es. Humillación absoluta ante Dios. Dependencia completa, reconocimiento de tu verdadera necesidad y miseria como tal. Son las motivaciones que deben acompañar tu devoción a Dios, hermano. Este pasaje de Isaías 58 ilustra las razones apropiadas por las cuales el cristiano debe ir a Dios en ayuno. Recuerda lo que hablamos anteriormente con asimilar la palabra de Dios y la oración. Actitud apropiada. Motivaciones correctas para orar. Motivaciones y actitudes apropiadas para estudiar las Escrituras. No mecánicamente. No porque es un acto que debo cumplir para llenar mi apariencia de cristiano diaria. Motivaciones y actitudes correctas. El pasaje es claro al indicarnos que debe haber una correcta motivación en nuestro corazón cuando vamos a Dios en adoración. ¿Qué buscamos? Es la pregunta cuando adoramos. Al igual que cuando oramos y estudiamos la palabra, ¿queremos tener la etiqueta de el hermano que más sabe de Biblia en la iglesia? Oh, mira, siempre que llamo al hermano está en oración. Ese hermano es el que más ora en esta iglesia o el que más ayuna ahora. Está tan delgado, es que ese hombre mira todo el ayuno que ha hecho en su vida. En segundo lugar, ahora, hemos visto en la primera parte qué es el ayuno. Hemos pasado por breve sobre todo el contexto canónico para determinar
cómo debe ser nuestro ayuno, de acuerdo a los ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos visto cuándo se debe dar el ayuno, la actitud que debemos tener al ayunar. Ahora, cómo ejercitamos esta disciplina. El pasaje de Mateo 6, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, dice el texto, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Toma nota de todas esas indicaciones que Cristo está dando. Ya ellos tienen su recompensa. ¿Lo recuerdas con la oración? La misma advertencia. No seas un hipócrita, buscador de fama propia cuando oras. Los que hacen eso, dice Cristo, tienen su recompensa. Cuando ayunes, no seas un buscador de publicidad personal. Si eso es lo que haces, ya tienes tu recompensa aquí. No esperes de Dios nada. No esperes que atienda tu oración. No esperes que acepte tu ayuno. Ya tu recompensa la tuviste aquí. ¿Cuál fue? El aplauso de los que te ven. La palmadita de bien hecho. Esa es tu recompensa. Confórmate. Pero tú, hermanos, dice Cristo a sus discípulos, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Así que es claro la forma que nuestro Señor Jesucristo nos presenta de cómo debemos ayunar. Hemos dicho anteriormente que Jesús da por sentado que el ayuno es una práctica de sus discípulos. Cuando tú ayunes, dice el texto. Así que eso debe también hacernos entender a nosotros que de la misma manera en que los apóstoles han necesitado ayunar, el ayuno también debe tener un lugar por las razones que ya hemos explicado cuando atravesamos pecados en nuestras vidas muy severos o decisiones importantes o alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Así que lo primero que observamos es la forma errada de ayunar. Dice, nuestro ayuno no debe ser un acto ficticio, fingido e hipócrita. Las expresiones paralelas aquí, muy común de la cultura hebrea, sean austeros y no demudan el rostro, quiere decir que no te inventes, hermano. Yo sé que tú eres buen actor, pero no actúes una apariencia de tristeza, desolación y quebranto. Dice, no seas hipócrita. No te inventes una cara triste. La expresión desnuda en el rostro implica el acto de tener el rostro cambiado, posiblemente lleno de cenizas a causa de dolor, que profesan tener estos que ayunan de esa manera. Y para que usted tenga una idea, la secta de los fariseos había establecido un calendario ritualista, como dijimos, en donde todo verdadero fariseo ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces, hermanos. Cuando tú ves el pasaje, por ejemplo, en Lucas, capítulo 18, que entra este fariseo hasta el frente y se queda un publicano atrás orando, que no se atreve ni a levantar el rostro ante Dios. ¿Qué dice el fariseo en esa oración? ¿Lo recuerda? Yo doy diezmo ¿de qué? De todo lo que tengo. Ese es un miembro que queremos tener en esta iglesia, ¿verdad? Yo doy diezmo de todo, dice. Él no está peleando si pongo mi nombre y cédula o si... No, yo doy diezmo de todo. Y yo le creo a ese fariseo. Pero él dice otra cosa. Y ayuno 2 veces. Un verdadero fariseo. Historiadores bíblicos dicen que los fariseos habían elegido los 2 días de mercado, de supermercado, ¿no? Para el panameño. Los 2 días en que la gente iba de compra. Esos eran los 2 días que ellos habían elegido para ayunar. De tal manera que eran los días donde la calle estaba más habitada, había más movimiento, las plazas estaban llenas. De tal manera que era el momento ¿de qué, hermanos? De la actuación. De salir a la plaza, el rostro cambiado, la ceniza, largas oraciones, extensión de manos, quebranto, súplica, para ser ¿qué? Vistos por los hombres. Creo que en otro sermón lo dije, pero vea los documentales sobre el Muro de los Lamentos o Viaje a Israel, ahí están
La gente le lleva comida, botella de agua, le secan el sudor y ellos están ahí frente al muro recitando los textos antiguos por horas, días, semanas, meses, sol, invierno, de todo, y no se mueven de ahí, todavía con esa práctica. Así que nuestro ayuno, dice Cristo, no debe ser tampoco un acto mecánico. Es decir, no debemos ayunar porque toca hacerlo como parte de nuestra disciplina cristiana, como parte de nuestra vida, porque escuché el sermón del 18 de junio del pastor Andy, entonces ahora pues me toca meter otra práctica dentro de mi apretada agenda, como es el ayunar. El ayuno no debe ser hecho como un fin en sí mismo, y me refiero a que el propósito del ayuno es el de presentarnos en humillación a Dios. Usted puede notar esto, algunos cristianos se alaban de cuánto ayunan. Yo ayuno, son el fariseo del siglo XXI. ¿Cuánto ayuno? ¿Por qué tú no ayunas? Yo ayuno 3 veces. En tercer lugar, nuestro ayuno no debe tener la motivación de querer cambiar la voluntad de Dios. Esa es otra enseñanza que se ha esparcido como una hierba mala en la comunidad cristiana y va acompañada de la oración. La oración, dicen algunos, es la llave que desata las manos de Dios para Él darte todos tus sueños y deseos. ¿Sí? Él está atado y tu oración rompe esa atadura. El ayuno obliga aún más a Dios a decir sí a tu petición. Algunos enseñan eso. Querido hermano, tu ayuno nunca va a cambiar la decisión de Dios. Puedes revolcarte si quieres en aflicción. Puedes caminar hasta Portobelo echándote velas en tu espalda, como hacen muchos aquí en Panamá. Eso nunca va a cambiar la voluntad de Dios, ni tus oraciones ni tu ayuno. Por eso que tu oración más vale que esté en sintonía, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, y que tu ayuno no sea mecánico ni hipócrita, sino que sea verdaderamente sincero, como vamos a ver. Y tú puedes ver que esto es cierto. David oró, ayunó, estuvo en cilicio y su hijo murió igualmente. ¿Sí? Y su oración, su ayuno y su cilicio tenía la motivación de que, por favor, Dios, que mi hijo viva. Y su hijo murió. Porque anteriormente Dios le dijo a través de Natán, ese hijo morirá. Y la voluntad de Dios no cambió, por más que el dulce cantor, el autor del Salmo 23, hubiese estado en oración y ayuno. Aprendamos de Cristo que aún en el momento más difícil es cuando oró, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa fue la voluntad que prevaleció, la que Dios había determinado de antemano. Así que, en primer lugar, tu ayuno no debe ser un acto ficticio, fingido e hipócrita. En segundo lugar, tu ayuno no debe ser un acto mecánico. En tercer lugar, tú no debes tener la motivación de pensar de que tu ayuno cambiará la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, tu ayuno no debe ser una práctica del ascetismo. Esta era una doctrina filosófica que enseñaba que el pecado y la purificación del cuerpo debía hacerse a través de afligir el cuerpo. Entonces, para matar el pecado de la gula, no como. Para no caer en el pecado de la glotonería, ayuno, decían los partidarios de esta doctrina. Se dice que Lutero, cuando aún era sacerdote católico, maltrataba severamente su cuerpo, ¿sí? Con latigazos y todas esas cosas, y aún dice que era el monje que más ayunos largos hacía, pensando que de esa manera el pecado moriría en sí, hermano. No va a morir y mortificar el pecado porque tú dejaste de comerte un Big Mac. Eso no va a pasar. El pecado solo puede ser redimido por Cristo y su obra. Ahora bien, la forma bíblica de ayunar. ¿Qué dice Cristo entonces para
ustedes que ayunan para los discípulos. Cuando tú ayunes, dice, primero no tengas una actitud ficticia, dice. Las personas no deben saber que tú estás ayunando. No debes etiquetarlo en Facebook. Hoy estoy ayunando desde el viernes. No. Dice que debe ser ante Dios con sinceridad, porque Él sí conoce lo que está ocurriendo en tu vida. Conoce si es una enfermedad, conoce si es una prueba difícil, una decisión importante, porque todo eso viene como parte de su providencia. La providencia de Dios trae muchas bendiciones, pero la providencia de Dios trae también muchas aflicciones. Todo eso viene de parte de Él. Así como hizo de Job el hombre más rico, Él mismo hizo de Job el hombre más miserable. Providencia. Y luego volvió a hacer a Job el hombre aún mucho más rico. Pero no es una norma ahora pensar de que viene la riqueza, la pobreza y después más riqueza, un ejemplo, ¿no? Puede ser que el camino final de tu vida sea difícil y de aflicción. Así que buscamos la aceptación de nuestro ruego ante Dios y no el aplauso de los hombres. Nuestro ayuno debe ser un acto de adoración sincero. Además, el ayuno correcto implica actuar naturalmente, como dice el pasaje. Nuestro rostro, nuestra vestimenta debe ser la natural. Nuestro acto de adoración ante Dios debe ser tal de que nos olvidemos de quiénes nos ven, ¿sí? No es para los hermanos de la iglesia, no es para el pastor de tu iglesia, es para Dios. El ayuno es ante el rostro de Dios. Debemos cuidarnos, hermano, entonces de actuar para complacer a los espectadores y actuar para complacernos a nosotros mismos. Cristo dice, porque tu Padre ve, porque tu Padre conoce lo que necesitas y ve lo que haces. Él ve, hermanos, cuáles son las motivaciones por las cuales tú te acercas a Dios. Él las conoce. Podrás engañarme a mí, al resto de los pastores, a la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. A Dios no. Él sabe por qué oras y si oras con sinceridad. Él sabe si cuando estudias las palabras lo haces como un ejercicio más del intelectualismo o como una alimentación espiritual para tu alma. Él sabe si tú has tomado las disciplinas espirituales como una actividad que tienes que hacer y no como un acto de adoración para Él. Él ve, dice el pasaje de Mateo 6, Él ve tu ayuno. También dice, ahí mismo en Mateo 6, con la oración, Él conoce todas tus necesidades. Tú no lo vas a engañar a Él. La forma correcta del ayuno, dice, nos recompensará, dice el pasaje ahí de Mateo 6. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La forma errada busca la recompensa pública primero de los hombres, pero obtiene el olvido del Padre. Tu recompensa la recibiste de mí, no hay nada más que dar. Así que la recompensa, hermanos, de nuestra adoración correcta, en primer lugar, no es terrenal, no es la que debemos buscar, es espiritual. ¿Y cuál es? Que nuestro Padre Celestial se complazca en tu acto de adoración. Te pregunto si hay algo más grande, algo de mayor valor, que saber que Dios sí recibe tu oración, que Él se alegra y se complace con tu donativo, tu ofrenda ante Él, de corazón sincero, no de lo que te sobra. Que Él se agrada cuando tú abres su palabra y la tienes como si el propio Dios ahora mismo hablara a tu oído. Palabra de Dios. Él sabe si tu ayuno también es un acto de humillación sincero o si buscas el reconocimiento de los demás. No hay nada, hermanos, que supere el valor de saber que tu adoración llega al trono de Dios con olor
grato ante Él. Él ve todas las cosas, Él ve tu disposición en este culto. Si de verdad tú estás aquí con todas tus fuerzas y emociones entregado a Él, o si llegas cansado, estropeado, te duermes aquí o allá, o si el móvil es el que te ha estado predicando en esta mañana, Él lo ve, Él lo sabe. Él recompensará a cada uno de acuerdo a sus actos y obras. ¿Cómo aplicamos esto entonces, hermanos? Para el creyente, Jesús rompe con todos los moldes de la piedad farisea. Si en algún momento tú has sido arrastrado por este deseo de obtener fama, aplausos y renombre entre los hombres, las Escrituras te exhorta a arrepentirte e ir a Dios con adoración sincera, sin esperar recompensa terrenal. Es tu justicia, es tu búsqueda de la santidad un acto legítimo ante Dios, hermano. Hemos dicho ya que Dios está mirando y que conoce todo lo que necesitamos y hacemos. Él mira cómo oras, Él mira cómo ofrenda, Él mira cómo lee la palabra, Él mira si estás ayunando o no, Él conoce y observa todo. Nada escapa de sus ojos. El salmista dice, ¿a dónde huiré? Si subo a la colina, allí estás tú. Si tomaras alas de águila y me fuera en el firmamento, allí estás tú. Si descendiera a lo profundo del Seol, ¿qué sorpresa dice el salmista? Allí estás tú. ¿A dónde iré? ¿A dónde escaparás? No hay lugar donde la presencia de Dios no esté. Así que tu adoración, mis hermanos, debe ser un acto genuino de devoción. Retribución sincera a Dios a través de tu agradecimiento de todas las cosas que has recibido, que son muchas, y de todas las cosas que Él sigue dando con su gracia día tras día. Y para ti, si no eres creyente, si aún no eres un hijo de Dios, si aún persistes en tus pecados, ¿qué mira Dios en tu vida? Ve lo terrible de tu miseria y pecado. No hay nada en ti que le agrade a Él. No hay nada de tu pecado que Él vaya a patrocinar. La Biblia dice que Él está airado contra los impíos y pecadores. Él no mira entre dedos. Él no disminuye sus estándares para que entren cuanto quiera. Él exige cumplimiento perfecto a su ley. Cuestión que no puedes hacer al menos que Cristo te salve. De tal manera, querido amigo, hoy te exhorto a que vayas a Dios, que pidas que su Espíritu Santo te lleve a Él en arrepentimiento. Y para concluir, quiero cerrar con estas palabras del doctor Martin Lloyd-Jones. Él dice, si nuestra preocupación mayor es agradar a Dios y glorificar su nombre, no tendremos dificultad ninguna en todas estas cosas. Si alguien vive por completo para la gloria de Dios, no hace falta indicarle cómo ayunar, ni la clase de ropa que ha de ponerse, ni ninguna otra cosa. Si se ha olvidado de sí mismo y se ha entregado completamente a Dios, el Nuevo Testamento dice que el hombre sabrá cómo comer, cómo beber y qué vestir, porque lo hará todo para la gloria de Dios. Lo único que importa es que seamos justos delante de Dios y nos esforcemos en agradarle. Si esta es nuestra verdadera preocupación, podemos dejar en sus manos todo lo demás. Quizás no nos recompense durante años, no importa, la recompensa llegará, sus promesas nunca fallan. Aunque el mundo quizá no sepa nunca lo que somos, Dios lo sabe y en el gran día se anunciará ante todo el mundo entero lo que somos a sus ojos. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder adorarte correctamente, tanto en nuestra devoción personal como en nuestra devoción congregacional. Que nuestras oraciones, Señor, nuestros ayunos,
nuestro tiempo con tu palabra, nuestra meditación en tu ley, nuestra mayordomía, nuestro servicio a la iglesia, nuestras ofrendas ante tu altar, Señor, sean todas motivadas con sinceridad y con temor reverente ante ti. Ayúdanos a huir de la búsqueda de fama personal o publicidad entre tus hijos, Señor. No queremos ser vistos por los hombres, queremos ser vistos por ti, que nuestro corazón sea hallado con un peso genuino delante de ti. Que tú recibas nuestras oraciones, que tú escuches nuestros clamores, que tú te agrades de nuestros ayunos. Padre, esa es la mayor recompensa, de que tú recibas como olor grato en tu trono nuestra devoción y adoración ante ti, Padre. Que tus hijos aquí presentes puedan esforzarse cada día en agradarte en todo, Señor, y que como iglesia busquemos siempre la gloria de tu nombre, Padre. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.